Bueno, buenas tardes. Bueno, este panel busca, siempre es importante entender que las tecnologías son buenas y se usan bien, y un poco pensar en la sustentología, que es el título de este congreso, es pensar también en discutir en el tema de herbicidas, el uso correcto y el manejo correcto. Y en ese caso vamos a tener una primera presentación que nos van a contar un poquito cuál fue el problema de la deriva por el mal uso de la tecnología en Estados Unidos, y en una segunda instancia hablar de lo que es el carry de herbicidas, el crecimiento del uso de herbicidas y el aumento de dosis genera en el suelo una dinámica de las moléculas distinto a lo que nosotros conocíamos, y es parte también de la información que en este momento se va a compartir. Así que lo dejo con George. Sí, ok, gracias. Buenas tardes. Mi español no es el mejor, así que voy a hablar en inglés. Lo siento. Thank you for the invitation. Muchísimas gracias por haberme invitado, por estar aquí con ustedes esta tarde. Ha sido largo el día, así que agradezco mucho su participación. Solamente voy a hacer una breve introducción. Estoy en la Universidad de Illinois y tenemos 3 misiones distintas en la universidad: la de formación, también la de la investigación. Tenemos distintas estaciones experimentales en el campus y en los Estados Unidos, y también tenemos la de la extensión, es decir, adquirir la información de las bases de investigación y después entregar esa información a todos los productores. Y yo soy director de extensión. Y algo importante para nosotros es que estamos totalmente conectados. Tenemos una misión conectada para que esta investigación que realizamos esté disponible. También quisiera, así, una breve reseña de Illinois y los cultivos que tenemos. Por si no conocen, tenemos casi mitad y mitad, ¿no?, distribuido entre maíz y soja, aproximadamente 4,5 millones de maíz y 4,4 millones de soja. Y un poco de trigo, 238.000 hectáreas y 190.000 hectáreas cosechadas de heno. Particularmente las 2 primeras son las principales. Los problemas o desafíos que tienen nuestros productores, y voy a hablar de los 3 principales. Uno tiene que ver con la resistencia de las malezas, que es un tema principal con el que tienen que lidiar nuestros productores, y también el manejo de estas malezas. También tenemos problemas con la deriva de pesticidas este año y el año pasado. Y este es el tema que voy a abordar hoy en esta presentación. El tema, por ejemplo, con dicamba y algunos problemas que tuvimos con la deriva. Y finalmente vamos a hablar de la pérdida de nutrientes y calidad de agua, otro problema con el que nos enfrentamos, cómo se aplican los fertilizantes, etcétera. Bueno, eso en cuanto a los puntos que vamos a abordar. Comenzamos con las malezas resistentes a herbicidas. Tenemos 27 especies de malezas identificadas como resistentes a herbicidas en el estado de Illinois. Las más problemáticas, una en particular, es el cáñamo común, que es resistente a distintos múltiples herbicidas, y en el año 2009 identificamos una población resistente a 4 herbicidas distintos. En el 2016 encontramos una población resistente a 5 distintos herbicidas, distintos modos de acción. Entonces el tema es cómo manejamos o controlamos. Y también otra de las malezas es el yuyo colorado, que es muy agresiva y causa mucha pérdida
en cuanto a los rindes. Esos son los desafíos que tenemos en cuanto a las malezas resistentes a herbicidas. Este es el caso de dicamba en el año 2016. Este es un paper publicado en esa fecha, en donde vimos los problemas que se presentaron. Distintas empresas que comercializan distintos productos, pero bueno, seguíamos teniendo problemas en el caso de la soja. Se adaptó. Los productores vieron el valor de incorporar el uso de estos productos, pero no se logró combatir o reducir la resistencia que estaba prácticamente diseminada por todo el estado de Illinois. Ahora, pasando al daño a estos cultivos, tenemos, es decir, podemos tener una deriva física de la pulverización en donde las partículas se desvían del blanco del objetivo, la contaminación del equipo, donde no se realiza una correcta limpieza de los equipos de pulverización. Y en tercer lugar, diríamos que es el más desafiante, tiene que ver con el movimiento de los vapores después de la aplicación, y ese es uno de los desafíos más importantes, en donde, por ejemplo, hay inversiones de temperatura. Por ejemplo, se atrapaba el aire cálido con el aire frío y luego había movimientos de vapores. Son los desafíos entonces con los que tenemos que lidiar. Pasando entonces a los distintos tipos de derivas, en este caso deriva de partículas a través de la pulverización, que llegaron a pasar a lotes adyacentes. La contaminación de los equipos de pulverización, en donde no se realizó una limpieza adecuada de los tanques y luego se contaminaron los campos. Pero el más desafiante de todos tiene que ver con la volatilidad. Como sabemos, el dicamba tiene esta característica de ser muy volátil, y Kevin Bradley en la Universidad de Missouri realizó un experimento para poder comprender cómo funciona, y aquí aplicó distintos herbicidas y luego, después de realizar la pulverización, entonces colocó distintas plantas de sojas, y aquí tenemos los resultados y lo vamos a ver rápidamente. Entonces, lo que encontró aquí, este cuadro muestra el daño visual 21 días después de la aplicación. Aquí vemos las horas. Y vemos que a 24, 72 horas después de la pulverización, todavía había volatilidad que era emitida del piso, y aquí tenemos estos resultados. Esto fue entonces en el 2015, que afectó a una gran zona de hectáreas en octubre del 2017. Y esta es la deriva del dicamba, y se estima que la cantidad de reclamos realmente eran muy altos en Illinois. El Ministerio de Agricultura está a cargo de manejar todos los reclamos o recibir los reclamos, y se puede observar entonces, volviendo al 2006, la cantidad de reclamos eran relativamente bajos, más o menos unos 100, y en el 2017 incrementaron muchísimo. En verde vemos todos los reclamos que tienen que ver con los pesticidas o herbicidas, y en azul vemos específicamente los que se refieren a dicamba. El año pasado vimos la mayor cantidad de reclamos con respecto al uso de dicamba. Se puede ver en el campo con claridad, en donde vemos tolerancia a dicamba y no tolerancia. En este caso, sí, en cuanto a se realizó un estudio el año pasado, una encuesta en cuanto a la aplicación del dicamba, si se podía verificar una deriva inmediata o no, y como vemos, más o menos la cifra está alrededor del 80%.
También otra pregunta es si estaban preocupados o no de esta situación en el futuro, y podemos ver que muchos estaban totalmente preocupados, más o menos un 60% o más, y se puede ver aquí abajo que todos tenían algún tipo de inquietud o preocupación al respecto. Y bueno, pasando ahora al año 2018, son los cambios en el etiquetado de dicamba, en donde se han restringido, es decir, se fue clasificado como producto de uso restringido. Entonces se necesita una formación o capacitación especial por parte de los productores. También se restringieron la cantidad de aplicaciones, y también el tema de los vientos para poder disminuir el problema de la volatilidad. Y en el 2018 ya se empezó a aplicar estas nuevas etiquetas, y también se realizaron jornadas de capacitación en donde participaron más de 11.000 aplicadores, distintas empresas. Y bueno, todo el mundo tiene acceso a esta información para poder formarse. Es decir, se está realizando un esfuerzo muy importante para poder resolver el tema de la deriva. Si vemos, por ejemplo, vemos que no ha cambiado demasiado, ¿no? Comparando 2017 con el 2018. Aquí teníamos 246 reclamos, y ahora estamos más o menos, lo verifiqué esta mañana, y estamos llegando a 300 reclamos. Vemos que de hecho ha incrementado la cantidad de reclamos, por eso se está viendo qué se va a hacer en el futuro. Y claramente este es un tema que socava o debilita el trabajo de muchos productores, porque es una herramienta, un herbicida que puede proporcionar mucho valor, pero tiene sus desventajas. Entonces, claramente esto es algo en lo que se está trabajando. La Agencia de Protección Ambiental, en el 9 de noviembre de 2018, emite este comunicado que debe mantener su etiqueta. Va a haber algunos cambios en cuanto a la etiqueta, pero la cantidad de reclamos, como decía, fue más alta que el año pasado. Y bueno, esto es algo que a medida que vayamos avanzando los distintos mercados en los Estados Unidos y en Illinois, tenemos productores que, por ejemplo, cultivan soja orgánica en donde no utilizan ningún tipo de pesticidas en sus campos. Y bueno, esas van a ser las áreas porque si tenemos, por ejemplo, deriva en uno de estos campos y se pierde esa prima de cultivos orgánicos, entonces vamos a tener un problema. La otra cuestión con la que estamos luchando en Illinois, y creo que Argentina está mucho más avanzado en este sentido, y creo que el Congreso, el Parlamento está trabajando en ese sentido, con lo que vemos con las malezas resistentes a herbicidas, es que hay muchos productores que no hacen que hacen siembra directa, están utilizando labranza convencional para reducir los efectos de herbicida. Entonces tiene que haber un enfoque sistémico de sistemas, y también para poder controlar la cantidad de malezas resistentes a herbicidas. Otra cosa que quería rápidamente abordar, y este es mi foco de investigación personal, la pérdida de nutrientes y calidad de agua, y cómo manejamos esto en cuanto a la regulación, las leyes para utilizar los fertilizantes. La calidad del agua es un tema importantísimo en Illinois y en la zona central de los Estados Unidos. Este es un artículo de una revista que dice que la agricultura debe mejorar rápidamente las prácticas o la calidad del agua, o deberá hacer frente a las leyes. Es decir, si no se hace algo, se van a emitir
o se van a promulgar leyes muy estrictas para que se puedan cumplir estos objetivos. Por ejemplo, si en el caso de los ríos, en el caso del crecimiento de las algas, probablemente conocen los problemas que tenemos en el Golfo de México, donde tenemos una zona en donde se hacen mediciones todos los años en cuanto al desarrollo de estas algas, de las algas. Un cambio reciente, esto fue en julio de este año, el estado de Ohio, el gobierno emitió un decreto que tiene que ver con la reducción de herbicidas en el lago Erie. Fueron distintas leyes que se promulgaron en cuanto al uso de nutrientes en los campos, que va a afectar a más o menos unos 7.000 establecimientos agrícolas a lo largo de 2 millones de hectáreas que van a ser impactadas por estas leyes. Entonces los productores realmente están muy preocupados por lo que va a suceder en el futuro con respecto al uso de fertilizantes. Para mostrarles un poquito lo que hacemos en el estado de Illinois, tenemos una estrategia de reducción de pérdida de nutrientes. Es una coalición de reguladores con la Agencia de Protección Ambiental, grupos ambientales, productores agrícolas. Y la idea es precisamente emitir un plan de manejo que esté disponible para todos los que estén participando. Y bueno, la idea es conseguir o desarrollar una suerte de coalición. Y una de las primeras cosas que hicimos desde la parte científica fue medir y documentar cuántos nutrientes, qué cantidad de nutrientes se pierden todos los años en el estado de Illinois, y las cifras son altísimas. Lo que se ve aquí son millones de libras en cuanto a nitrógeno y fósforo en la zona este de Illinois, que proviene de los ríos y finalmente termina en el Golfo de México. Entonces se pierde en total de nitrógeno 410 millones de nitrógeno que se pierden por parte del Estado, y 17,2 millones de fósforo. Es decir, una cantidad impresionante que se pierde, y para minimizar esto justamente, y esto representa un problema para el ambiente, para el medio ambiente. Entonces, por eso justamente desarrollamos esta estrategia de reducción que incluye distintas prácticas. Por ejemplo, esto se presentó en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, que tiene que ver con la reducción de pérdida de nutrientes. También estamos desarrollando otras prácticas, como por ejemplo el manejo del agua, el Illinois y esta zona del país. Desafortunadamente, muchos de los nutrientes también se desplazan, se van, entonces estamos trabajando en el manejo de estos nutrientes. Otra cosa tiene que ver con los cultivos de servicio. Ayer tuvimos una charla para mejorar la salud, la sanidad del suelo, mejorar el ciclo de nutrientes en Illinois. Por ejemplo, el uso de los cultivos de servicios es particularmente tienen que ver con la gestión del agua, el manejo del agua, para que no haya... entonces, el valor real es justamente el uso de estos cultivos de servicios para mejorar la calidad del agua, y no solamente para reducir la erosión del suelo. Creo que vamos a hacer una pausa, vamos a pasar a la presentación de Susana, y quiero agradecerles nuevamente por haberse quedado a esta hora del día. Sé que ha sido un día muy largo. Vamos a dejar aquí entonces y le vamos a dar la posta a Susana. Muchísimas gracias.
¿Estoy? Bien. ¿Así? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Mi presentación va a ser bastante más a una escala más 1 a 1 y quizá más chica también. Cuando estamos hablando de los factores involucrados en el comportamiento y en particular en la persistencia de los herbicidas, entramos en algo que desde hace muchos años, desde que estoy trabajando en este tema, en 1988 que empecé, los enfoques yo veo que fueron cambiando y la sensación que tengo es que estamos frente a un problema cuando hablamos de malezas resistentes versus acumulación en el suelo, persistencia, los enfoques se van a empezar a cruzar. Por supuesto, nadie pone los herbicidas por un fin que no sea perseguir el control de las malezas, un fin agronómico. No podemos dejar de lado, y es lo que ha crecido en la década del 90, toda la cuestión ambiental, la necesidad de responder no solo a lo que pasa dentro del cultivo, sino lo que pasa con el resto del planeta. Y hoy, no es que sea nuevo el tema, pero hoy es realmente acuciante el tema de la persistencia, ya como un caso particular en lo que hace al enfoque que uno le da al estudio y al seguimiento de los herbicidas en el suelo. Acá, fíjense, estamos perdón, el puntero. ¿El puntero? Deja apretado ese. Ah, bien. Okay. Bien. Cuando estamos hablando entonces de los herbicidas, sea con el objetivo que lo hagamos, nos estamos refiriendo a lo que va a ocurrir, independientemente de cuál sea la forma de aplicación, lo que le va a ocurrir adentro del suelo. Es decir, el gran reactor, el gran agente de descomposición, de transformación, es el suelo precisamente. Y en eso tenemos concentrados lo que hace a la retención, transformaciones, que las conocemos, y el resultado de esos dos procesos que llamamos transporte, que puede ser un transporte en superficie, puede ser un transporte profundo, o pasar a la deriva, a la atmósfera, como nos estaba hablando George recién. El resultado de ese conjunto de interacciones que están todas intercambiándose es lo que llamamos el destino, y habitualmente hemos planteado que la eficacia es el fin perseguido y un daño posible es la contaminación. Ahora bien, cuando nosotros de golpe nos encontramos con la cuestión de este bucle que se arma, tal vez la eficacia fue muy buena, se hizo el control que se quería, pero de golpe hay un problema de contaminación. Es decir, yo a esto le llamo que la contaminación ya no es un problema del medio ambiente ajeno, sino que está dentro del lote. Porque si un cultivo, una planta, no puede vivir porque tiene un problema de algún tóxico, es contaminación, ¿no? Bien, no podemos dejar de repetir lo que sabemos, los grandes componentes que hacen que el suelo sea ese reactor, materia orgánica, en donde todos esos centros de actividad que lo hacen un material, fíjense, tiene moléculas orgánicas, anillos aromáticos, grupos funcionales que le dan una gran reactividad. Tenemos las arcillas, que todos los otros coloides que también van a generar esas cargas eléctricas que les están permitiendo al suelo darle la posibilidad de retener, de actuar como el filtro. Las interacciones que le dan una dinámica particular, distinta a la suma de las dos partes. Y sin duda todo lo que hace a la parte activa, es decir, los microorganismos que le definen la posibilidad de que esas moléculas se transformen. Actualmente estamos hablando de moléculas que son material para estos organismos, es decir, esos son heterótrofos y los van a degradar. No estamos hablando de moléculas que los microorganismos no puedan degradar. Entonces, para mí es una gran pregunta, ¿qué está pasando con una molécula que puede durar un año cuando realmente es biodegradable? Y si no es biodegradable, es retenible. Entonces, ¿en dónde está escondida? ¿En qué
compartimento que queda oculta, que de golpe aparece y hace daño. Y acá creo que yo voy a aventurarles las hipótesis que tengo. Y eso sin duda que va a haber que probarlo con trabajos de investigación. Yo creo que vamos a tener que concentrarnos más en lo que hace a qué es la fase sólida del suelo, ¿sí? La fase sólida del suelo ya no solamente la materia orgánica, las arcillas, qué pH tiene, sino todo lo que tiene que ver con esa porosidad mínima, pequeña, que son... Yo no puedo manejar este puntero. No puedo manejar el puntero, chicos. Bien, entonces, estamos hablando en escala de 10 a la menos 9 metros, es decir, estamos hablando... Ok. Gracias. Estamos hablando de tamaños muy pequeños, no los que nos hablan del agua que se mueve por gravedad o el agua que tiene que moverse por potenciales eléctricos. Estamos hablando de la escala de nanoporos. Ya van a ver por qué me estoy concentrando en eso. ¿Cuáles son esas? Yo acá estoy poniendo algunas moléculas, no voy a hablar de todas las posibles porque este problema ya está instalado y va a seguir estando, ¿sí? Va a haber que lidiar con malezas resistentes y va a haber que lidiar con moléculas problemáticas. Hoy son estas y dicamba y los que fueren y dentro de 10 años serán otros, pero creo que es un problema que hay que pensar cómo encararlo. Fíjense, ¿qué es lo que me interesa que observen de esto? Son moléculas grandes, todas ellas son grandes, estamos hablando de más de 400 unidades de masa atómica, tal vez eso no les dice nada, pero es muchos carbonos. Son espacialmente asimétricas y complejas, lo que hace que tampoco sea fácil meterse en los lugares que normalmente van quedando inactivadas las moléculas cuando ya no son aprovechadas. Epa, se me fue. Bien, esto es lo que les quería marcar. Entonces, son moléculas grandes, complejas, todas ellas son ricas en carbono, como ya hablamos, es decir, prácticamente hoy no hay ningún producto químico que sea inorgánico, un fitosanitario ya son de otro siglo, y por lo tanto son potencialmente biodegradables. Ahora bien, otra característica que tenemos que ver, fíjense, acá estamos en un modelo que nos plantea dentro de la escala del sistema de la luz visible, el rojo es negativo, el azul es positivo y toda la gama entre medio. Fíjense, estas son las moléculas que estamos poniendo, moléculas que no son una densidad positiva y una negativa, así como aprendíamos con el agua. Tienen densidades positivas y negativas en distintas partes de las moléculas, es decir, que su forma de interactuar también va a estar condicionada por lo que esté pasando. Ahí les puse a modo de ejemplo, metilsulfurón, atracina, dicamba. Dicamba por ahí lo podríamos ver como el más sencillo desde el punto de vista de que tiene una zona de densidad positiva, pero es compleja. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener presentes? Esas moléculas que uno no quiere que estén dentro del vaso de agua que toman nuestros hijos, llegan al suelo y cuando llegan al suelo se pueden repartir en los distintos compartimentos del suelo. Eso es lo que así siempre los hemos estudiado, es decir, los residuos ligados cuando se estabiliza, la mineralización, es decir, cuando terminan siendo llevados hasta dióxido de carbono. Y fíjense que lo que les estoy mostrando ahí son un mismo suelo, un mismo clima, y lo que cambia de la dinámica de esos dos situaciones fue el uso. En un caso estamos hablando de un suelo que tenía un intenso uso de atracina, que llevó a una mineralización de muy poco tiempo, de más del 60%, y en el otro caso, a kilómetros nomás, un suelo que no la conocía a la atracina y por lo tanto no la degradó. Es decir, los microorganismos, lo que les pasa en todo caso es que no conocen una molécula y tienen que empezar a trabajar sobre ese sistema enzimático que está todavía en primordios, pero lo logran finalmente. ¿Cuál es la fase? Y acá está bueno que recuerden, esta forma que está en la fase líquida, observen cómo decae a medida que avanza la mineralización, es decir, es una certeza de que lo que se va, así como se va a absorber por una raíz, es lo que lo van a degradar los microorganismos, es lo que está en la fase
es líquida, en lo que se puede extraer, ¿sí? Prácticamente los residuos ligados no cambiaron en todo el transcurso de ese experimento. Y en este caso, ¿qué pasó? Los residuos ligados, es decir, esas formas estabilizadas ya no disponibles, son las que van aumentando a medida que transcurre el tiempo. Y acá, porque van a escuchar muchas veces hablar de disipación, es bueno que sepan bien de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de disipación, ya no nos estamos refiriendo a una degradación o una descomposición solamente. Estamos diciendo la desaparición que ocurre de la fase líquida, de lo que se puede extraer, ¿eh? Eso es la disipación. Por lo tanto, cuando yo digo y afirmo que una molécula ya no está más disponible, que ya no está más fitotóxicamente disponible, es porque puede estar en la fase sólida, ¿sí? Pero ya no actúa. O bien se fue degradando y se mineralizó, ¿eh? Eso. Entonces, la pregunta es, les estoy diciendo que las moléculas son biológicamente biodegradables. Tienen posibilidad de interactuar con la fase sólida. Entonces, ¿cómo es posible que algo dure 6 meses, que dure 9 meses? ¿Sí? No, a mí realmente me cuesta mucho entenderlo. ¿Qué tamaños tienen estas moléculas? Yo me dediqué a medirlas y están en el orden de los nanómetros. Y me acordé de lo que una vuelta un profesor me contaba cuando estudiaba atracina hace unos 10 años en Estados Unidos, que estudiaban cómo la atracina se podía ir ubicando dentro de estos microporos. ¿Qué tamaños tiene una bacteria? Del orden de los micrómetros, es decir, 3 veces más. Es decir, que no va a llegar a esos poros. El tema entonces es que podemos estar teniendo compartimentos poco accesibles en donde van a ir concentrándose y después podrían llegar a retornar cuando haya algún cambio o aumente la humedad o alguna modificación. El otro gran protagonista de la retención, que también es algo que hay que tener en cuenta cuando vemos por qué él tuvo problemas de persistencia y por qué yo no la tuve, es el rastrojo. Y en el rastrojo, otra cosa que tenemos que tener presente, no siempre afirmar que es maíz o que es soja o que sea sorgo o el que sea es suficiente. En este estudio lo que nosotros verificamos es que había más diferencias entre maíz de distintas localidades que entre maíz y soja de la misma localidad. En este caso, lo que ustedes ven acá es cómo fue repartiéndose entre formas no extractables y mineralizadas el herbicida glifosato, ¿sí? Básicamente, la mineralización era muy intensa, que es una cuestión que siempre va a quedar dando vuelta respecto al glifosato, que tenía una posibilidad de ser degradado rápidamente y el mal uso lo convirtió en un herbicida que ya está perimido y hay que reemplazarlo, ¿no? Esto lo conocen, se los insisto, porque es un tema que surge muchas veces. Efectivamente, la mayoría de las moléculas que estamos poniendo actualmente, de estas que estuvimos viendo, tienen comportamiento ácido. El hecho de que tengan comportamiento ácido no es para la regla general. Si el pH sube, entonces, como es un ácido, las cargas negativas, repulsión. No es esa la forma, básicamente son retenciones físicas, son entrampados físicos, no es una cuestión que podamos afirmar que hay una interacción, un enlace químico. Pero si el suelo tiene un pH de 7, tengo que afirmar que una imidazolinona va a estar mucho menos retenida que si el pH fuera de 4.5. Eso es real, eso va a pasar por las características ácidas y con las sulfonilureas en general pasa lo mismo. Otra cuestión a tener en cuenta, la retención es afectada por la cantidad de agua. ¿Pero cuándo es afectada por la cantidad de agua? Cuando se trata de productos que tienen una repartición entre la fase sólida y la líquida no demasiado intensa. Si estamos hablando de herbicidas de alta absorción, caso del glifosato, por ejemplo, que tiene KD del orden de los 40-60 litros kilo, no lo afecta el contenido de agua del suelo. Ahora, cuando el contenido de agua del suelo varía y estamos hablando de una retención de aproximadamente de 1, de 2, nos encontramos que podemos duplicar la cantidad que tenemos o retenida o en la solución según el caso. Y normalmente esos son los índices de retención con los que nos movemos. Acá, como ya les hablaba de la disipación, quiero que tengamos en cuenta, si estamos hablando de persistencia, estamos hablando de que ya nos interesa no
la vida media, porque la vida media lo que nos está hablando simplemente es de lo que el tiempo necesario para que se desaparezca la mitad, pero toda esa mitad restante es una mitad potencialmente tóxica. Nos tendríamos que concentrar en la vida 90, es decir, el tiempo necesario para que desaparezca el 90% de esa molécula. Y así todo, hoy no tenemos certeza, no podemos afirmar, si bien aparece alguna información, de cuántas son, cuál es la concentración que puede generar daño en un cultivo. Fíjense, este gráfico hace foco en eso, ¿no? Allá estamos hablando de la cantidad que puede generar control. Y acá abajo tenemos recién por debajo la cantidad en donde ya estaríamos libres, pero es fácil graficarlo, pero ¿cuánto es ese número? ¿Cuánto es el momento en donde podemos decir ya podemos sembrar, ya no va a haber problemas? Y acá creo yo que el gran protagonista en donde pueden trabajar es la dosis, porque y no es menor. Yo he mirado y muchos de estos productos son de dosis bastante bajas de aplicación. Acá hice un ejercicio, 75 gramos, por ejemplo, una dosis de 75 gramos por hectárea, el 10%, es decir, si le aplicamos la DT90, nos termina diciendo que nos quedarían remanentes 7,5. Si en cambio hemos dicho, y capaz que para controlar mejor, las malezas están un poco más grandes, se me pasó, ponemos un poco más, la DT me dice que el 10% restante es 11, es decir, tenemos un 31% de diferencia, que puede ser lo que les define que están en la zona negra de abajo o todavía en la zona blanca. ¿Sí? Y acá es una cuestión muy química, pero creo que también es importante que se las comente. Cuando estamos hablando de moléculas con estas características, es decir, como las que estuvimos viendo, que son los herbicidas y que cada vez son más grandes y más complejos, existe algo a la hora de definir la retención que le llamamos la concentración micelar crítica. La afinidad por las superficies en un momento empieza a ser revertida porque les es más cómodo a estas moléculas estar concentradas entre ellas en medio líquido a estar tensionadamente. Acuérdense que tenían densidades de carga variadas dentro de la molécula sobre una superficie como puede ser una arcilla o un ácido húmico. Entonces, esto también es mi otra hipótesis, ya la vamos a probar, de lo que puede estar explicando por qué de golpe un herbicida que uno esperaría que ya hubiera desaparecido, empezamos a tener altas concentraciones. Hay un concepto que es el stacking, es decir, cuando empezamos a decir este herbicida puede ser que genere una acumulación y en futuras aplicaciones se manifiesten. Bueno, puede ser una explicación química la que está permitiendo que eso que antes estaba absorbido, de golpe ahora lo tengamos de nuevo en la solución. Y si está en la solución, es una posibilidad de ser activo. ¿Qué hacer? Brevemente, ya me queda poquito tiempo. Obviamente tenemos formas de medirlo con alta precisión, pero generalmente se están reservadas a la investigación. Tenemos otras cuestiones que son medir directamente sobre los formulados, hacer ensayos más pequeños. Y después tenemos los bioensayos. Y los bioensayos yo hago una recomendación. Son muy buenos, son baratos, pero hay que ser muy cuidadosos porque si no los resultados no sirven para nada. Y ahí quiero mostrarles algo. Bueno, como les decía, son económicos y son efectivos porque el detector acá no es un detector de conductividad eléctrica, no es un fotómetro, es exactamente la planta. La planta está delatando si está o no está presente y si está presente es dañino o no. Hay que hacerlo con mucho cuidado, hay muy buena bibliografía de cómo llevar adelante un bioensayo y yo lo que creo que tienen que tener en cuenta es esto último. Cuando van a hacer, ya sea tomar muestras y llevárselas a un laboratorio que les dice yo mido trazas de un herbicida o van a hacer un herbicida o van a hacer un bioensayo, sepan que nunca la regla de oro del análisis del suelo que dice que nada va a ser más exacto que lo bien que se sacó la muestra. Y acá les quiero recordar esto, fíjense, esto es la superficie de un pivote y lo que nos encontramos es que la materia orgánica bajo el pivote cambia. Y todos saben que las moléculas orgánicas de los herbicidas tienen afinidad por la materia orgánica. Entonces, bien podría modificar la retención y en unas zonas tengo daño y en otras no tengo daño. Acá ven cómo varía el KD de una imidazolinona bajo esa misma área de riego. Este ensayo que nosotros hicimos en el campo escuela en un lote de 2 hectáreas, es decir, muy pequeñito, fíjense
cómo variaba. En un 50% el carbono orgánico, en el doble la conductividad eléctrica, más de una unidad de pH. Bueno, fósforo realmente fue impresionante, entre 10 y más de 70, y la actividad microbiana que se triplicó. Es decir, cuando estamos pensando que la actividad microbiana es la que va a ser el motor para degradar en el corto plazo, en este caso nos encontramos con que era 3 veces más. Para un cultivo, para una superficie donde estamos esperando rendimiento, tal vez eso no sea diferencia. Ahora, cuando estamos yendo por lo pequeño, por lo que sea problemático, es posible que esto sí haga la diferencia. Y como creo que es muy relevante el planteo de que esto ha llegado para quedarse, me pareció sumamente interesante lo que plantea en un libro editado en 2018, es la 5ª edición, Fundamentos de la Ciencia de Malezas, y este señor plantea por qué es más frecuente que se acepte la resistencia de los herbicidas y se salga a buscar soluciones, que en vez de tratar de hacer toda la gestión necesaria para evitar, ralentizar, frenar o tratar de que ese proceso de adaptación sea lo más lento o pausado posible. Es decir, esto está en los libros, es decir, es un problema humano o no sé qué, no, pero evidentemente es más fácil a veces decir hagamos una mezcla, busquemos a tratar de ir encontrando lo que planteaba hace un rato George, un consenso general. Perdón por el tiempo. Listo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos este espacio de preguntas. Les recordamos que pueden mandar la pregunta por WhatsApp o SMS. Ya tengo un par de preguntas para ustedes. George, una pregunta es ¿cómo considera que la EPA va a reaccionar a partir de que no se logró bajar el porcentaje de denuncias? Y si tiene una estimación del impacto que tuvo económico a nivel Estado del problema de deriva. Right. Es muy buena la pregunta y desafortunadamente no sabemos lo que va a hacer la EPA porque han ido demorando y creo que la mayoría cree que se van a hacer cambios en cuanto al etiquetado, no lo van a cancelar totalmente, sino que va a quedar así, pero no sé lo que va a hacer la EPA. Es muy difícil poder predecir lo que va a hacer, ¿no? Pero desde la ciencia, bueno, yo estuve allí y no nos han pedido ningún tipo de opinión ni nada, o sea que no sé cuál va a ser la decisión definitiva de la EPA. ¿Cuál sería el impacto, o si pudieron medir el impacto económico de la campaña pasada del tema de deriva? Dicamba, bueno, tenemos mucha información del daño, ya hace más de 50 años que está, entonces si el daño ocurre apenas comienza la temporada, la campaña, el tema es si es después, más tarde, es decir, en los estadios productivos. Allí es donde tenemos muchos problemas en cuanto a la pérdida de rinde. Hay algunos que sugieren que se va a ver una menor viabilidad de germinación en el año que le sigue. Entonces, el tema tiene que ver con el tiempo. Ahora, creo que no va a haber muchos problemas en cuanto al rinde, eso sí, pero bueno, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, el crecimiento reproductivo, ahí sí a lo mejor tengamos problemas. El problema o el tema, no solamente en cuanto a rindes, tiene que ver cómo lo percibe el público a esta problemática y cómo se lo presenta, ¿no? Como un problema negativo, por así decirlo. Y por ejemplo, aquellos que cultivan hortalizas, ¿no? Creo que allí puede ser mucho más grave desde el punto de vista económico.
y no se va a recuperar rápidamente con este tipo de pérdidas económicas, por cierto. Ahora para Susana. Susana, a partir de un poco el modelo de alquiler anual, muchas veces uno no tiene información de cuánto estaqueado hay de herbicidas en el suelo. Y la pregunta es si hay algún modelo de bioensayo o qué indicador se puede tomar como medida para alguno de estos herbicidas. Bien, con el tema del desconocimiento de las características que tiene el suelo, de cómo ha sido su historia, entiendo que una de las cuestiones prácticas directas que hay que apuntar es que eso esté dentro de los contratos que se realizan. Eso es una primera decisión. Por otro lado, los bioensayos, a veces si estamos con una muy alta concentración que puede haber ocurrido porque hubo un proceso erosivo, entonces se acumuló material que arrastraba herbicida, pueden tener respuesta en un bioensayo, como ya lo vimos, es decir, tomando muestras, poniendo una especie sensible, siguiendo las precauciones que hay que seguir para que el bioensayo, es decir, no es que haya un bioensayo, es práctico y se puede hacer en la casa de uno, ¿no? Siempre y cuando tengan la precaución de darle todas las condiciones para que se manifieste el síntoma. La planta tiene que estar creciendo con luz de sol, no luz luz, digamos, de invernadero, humedad, fertilidad, todo para que realmente la planta pueda expresar ese daño si existe. Pero puede ser que esté el daño y que haga falta más tiempo. Entonces, ojo ahí cuando van a decidir hacer los bioensayos, porque puede ser que recién a las 2 o 3 semanas se manifieste. Entonces, un modelo de bioensayos, hay bioensayos, pero el planteo es cómo lo van a hacer y cómo pueden tomar la decisión de alquilar o no alquilar en función de los resultados de ese bioensayo. La verdad que lo desconozco. Pero sí pueden ponerlo en el contrato de alquiler, ¿no? Bueno, para George. La consulta es sobre el tema en el Estado, cuánto es la participación de la agricultura orgánica y si hay algún modelo mixto de agroecología donde busca reducir el uso de agroquímicos. Sí, hay distintos enfoques y el orgánico, bueno, es el que más prohíbe el uso de pesticidas, ¿no? Los campos tienen que estar libres del uso de pesticidas durante 3 años, ¿no? Entonces, y hay estándares muy altos para poder certificar productos orgánicos. Pero en cuanto al tema de la deriva, la preocupación principal, ¿no? Aquellos que tienen la certificación para producir soja, que se exporta en gran parte a Asia, esos productores son los que van a recibir el impacto porque van a perder esa prima y bueno, van a necesitar luego 3 años nuevamente para poder ser certificados nuevamente. Son los que están en la agricultura orgánica, son los que están más preocupados, ¿no? Por cierto. La pregunta en ese trabajo integrado de agua, tal vez por eso viene la pregunta, si hay algún modelo medio agroecológico mixto de agroquímico o reduciendo el uso de agroquímicos. No es el ecológico del todo. No es... Lo interesante en cuanto a la calidad de agua y la pérdida de nutrientes tiene más que ver con el drenaje, ¿no? En Illinois tenemos muchísimo drenaje, entonces los productores, si bien se reduce el uso de fertilizantes, se reduce mucho,
los fertilizantes que se agreguen al suelo, es decir, el sistema de drenaje es tan eficiente que va a drenar, así se utilice poco. Por eso, justamente, se trata de recortar lo más posible. En muchas partes del estado de Illinois, las tasas de aplicación son realmente son muy cercanos a lo que se requiere para lograr rindes óptimos, porque se pierden nutrientes a través del drenaje del suelo. Y creo que ese ha sido el desafío más importante: cómo sostenemos o mantenemos ese sistema de drenaje. Y por eso justamente los cultivos de cobertura de servicios se han vuelto mucho más populares, por así decirlo, más requeridos para proteger o evitar ese drenaje. George, una pregunta más. Nombraste que en la campaña esta que está transcurriendo, formaron a 11.000 aplicadores en todo el estado. Y la pregunta es cómo se organizó la gestión para educar a tanta gente, quién la coordinó, quién la financió. Muy buena la pregunta, porque deberíamos darle el crédito a las asociaciones, a las empresas de fertilizantes, los fabricantes, ¿no? Porque lo que hace la extensión es capacitar, formar, certificar a los productores, y lo que pudimos hacer fue justamente agregar esa formación a lo que ya estaba previsto. Es decir, ya había eventos que estaban planificados, y entonces lo que nosotros hicimos fue integrarnos a esas capacitaciones o a esos eventos, y fueron precisamente las industrias las que cooperaron para organizar este tipo de eventos, para que los aplicadores pudieran registrarse, inscribirse y de esa forma recibir toda la formación. Y toda esa formación sigue estando disponible, es decir, si alguien quiere loguearse, todo eso está disponible. Está en inglés, ¿no? Pero bueno, de todas formas está disponible. Si alguien quiere, puede acceder. Una última. One more question. La cantidad, bueno, aún así hubo deriva. Despite that, there was drift, there was damage, right? And which do you think is ¿Está bien? ¿Cuál puede ser la causa que produjo que no haya bajado la cantidad de daño? ¿Qué problema es el que no se puede lograr manejar aún educando a los aplicadores y aún teniendo más información del tema? Right. Se entiende la pregunta. Si entiendo la pregunta es, bueno, si bien se hicieron todas estas capacitaciones, se habló con muchos aplicadores, con la industria, con los productores, etcétera, siguieron las indicaciones de las etiquetas, las condiciones climáticas fueron perfectas y sin embargo hubo casos de deriva. Entonces creo que el problema tiene que ver con la química en sí, es decir, que tiende a ser un componente complejo. Entonces, si bien se hicieron muchas mejoras este año pasado para reducir la deriva de partículas y también la contaminación de los tanques o los equipos de pulverización, creo que justamente ahí es donde tenemos que controlar más. Entonces, una de las sugerencias para modificar el tema de la etiqueta es justamente restringir el tiempo de uso, ya sea a principios de la temporada, por ejemplo, y vos hablaste de no confiar solamente en un solo producto, sino tener un sistema en donde se pueden aplicar otros herbicidas que son residuales, y también utilizar la tecnología como una opción también para poder reducir este problema. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado el taller. Gracias.